Bueno, creo que todo el mundo aquí conoce al T-Rex, el dinosaurio más famoso de todos y el rey indiscutible de todos, un depredador tan eficaz y mortal que eso le concedió estar encima de la cadena alimenticia a finales del período Cretácico. Pero, ¿qué pasaría si esto no fuera así? ¿Qué pasaría si un superdepredador como el T-Rex quedará aislado del mundo que conoce, siendo el lugar en donde vive un pedazo de tierra flotante en el océano que con caminar un poco ya llega al otro extremo? El concepto de alguien solo, tratando de sobrevivir en un entorno abandonado es algo que se ha visto mucho en series o películas, pero esta historia hace algo interesante, al ponernos en el lugar de un dinosaurio, ya que a diferencia de nosotros, estos no pueden crear herramientas y objetos, sus propios cuerpos son sus herramientas, por lo que poner a cualquier ser prehistórico en esta situación sería casi una condena de muerte asegurada, un concepto que llama mucho la atención, ¿no es así? Pues bueno, de esto trata este cómic. He aquí con ustedes, Ancient Animal Tales, una serie de cómics creados por este artista, que me da paja decir su nombre por lo cuento, y publicado por primera vez el 22 de julio de 2025, por la app de Webtoon, que muy seguramente alguno la conoce. Esta serie cuenta actualmente con más de 30 capítulos, pero hoy por mi bien y por el de mi celular, solo les contaré sobre los dos primeros, ya que son los únicos que están en español y me da paja tener que ver los otros en inglés, así que sin más tiempo que quitarles, empecemos de una vez con el resumen. Esta historia comienza con un narrador, comentando cómo hace 66 millones de años en Norteamérica, los tiranosaurios eran los mayores depredadores que el mundo había visto, equipados con afilados dientes y una descomunal fuerza en las mandíbulas, diciendo que de alguna manera, los tiranosaurios nacieron para gobernar la Tierra. Sin embargo, nos cuentan que incluso una criatura tan poderosa como el Rex, no es inmune a los designios de la madre naturaleza, diciendo que algunos murieron por heridas, enfermedades, muertes prematuras o desafortunadas, pero según el narrador, luego están aquellos a quienes la madre naturaleza les repartió la peor suerte del mundo, tomando de ejemplo a un T-Rex tirado en el suelo. Arriba de él, un pterosaurio lo visualiza desde lo alto, pensando que se va a comer un festín, pero al bajar y analizar el cuerpo, este es atacado y asesinado por el T-Rex, todo era parte de su trampa para conseguir comida, el Rex celebra, ya que según dice estuvo mucho tiempo esperando a que atrape algo, a la vez que parece hablar con alguien más que también le habla, feliz por su captura, este decide compartir un poco con su compañero. ¿Qué dices, Wilson? ¿Quieres acompañarme? Como tú quieras, más para mí. Es en este punto donde verdaderamente comienza la historia, no en el continente norteamericano lleno de flora y fauna abundante, sino más bien en una pequeña isla en medio del océano, y en donde se vive el día a día de un viejo y desafortunado T-Rex. Ahora vemos un poco de cómo son todos los días de nuestro Rex protagonista, el cual se llama Zeke, nos dice que todos los días son iguales, las aves lo despiertan y camina alrededor de la isla, quejándose de que como es el único animal grande vivo en el lugar, no puede darse una cena decente. Si no encuentra nada en la playa, su plan B, sería hacerse el muerto durante horas, con la esperanza de que algún animal caiga. Su única fuente de agua es un pequeño estanque, el cual tiene que racionar para que no se acabe, y una vez que come y se hidrata, pasa el resto del día en la sombra, mirando al horizonte. Esa ha sido su rutina los últimos 20 años desde que llegó a esta isla. Aún lo recuerda. Recuerda cómo en su juventud llegó aquí y por más que intentó no pudo escapar, en ese entonces su alimento eran tortugas marinas, las cuales le daban las fuerzas suficientes para pensar en escapar, pero todo esfuerzo que hizo fue en vano, y desde entonces perdió la esperanza de salir de ahí. Años después las tortugas, su fuente de alimento, se extinguieron, y en ese momento, Zeke se dio cuenta que él moriría de hambre en esa isla, marchitándose con el tiempo. Zeke le habla a Wilson, sin obtener respuesta, por más que se lo pida, Wilson jamás le va a responder, y en ese momento, Zeke se pregunta cómo sería que otro dinosaurio llegara a la isla, otro de su misma especie. Una pregunta que se hace en voz alta, y es una forma en la que mantiene sus inexistentes esperanzas. Dime, Zeke, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Quiero ser como tú, mamá. Alguien fuerte, grande y poderoso. Quiero crecer para ser como tú. Qué pena. Que no puedas hacerlo. Nunca.
Después de esa pesadilla, Zeke le empieza a hablar a Wilson sobre cómo esta pesadilla es un recuerdo que no quiere recordar, le pregunta a Wilson el cómo se siente pero no recibe respuesta alguna, le insiste a Wilson que le responda, empezando a gritarle con desesperación una respuesta, dándose por vencido al no obtener nada. Zeke ve a lo lejos cómo parece acercarse una tormenta, comentando que antes le gustaban las tormentas, pero ahora las odia, ya que parecen como si el mundo te castigara una y otra vez. Zeke dice que quiere volver al continente, a su hogar, pero de repente, otro Rex aparece, pero este es solo un esqueleto con una masa negra que le da forma, le empieza a decir que no puede salir y que al final terminará muriendo en ese lugar, y que incluso si de milagro logra salir, ¿qué haría en el continente, debido a que ya está viejo, débil y le falta una alimentación adecuada, diciendo que está llegando a su límite de vida, y que no puede volver a su vida antigua como si los últimos 20 años no hubieran pasado. Le dice que ya no le queda esperanza en ese lugar, que es inútil intentar y que por más que lo niegue su destino será morir en esa pequeña isla abandonada. Morir de hambre, vejez, volver al continente, tener compañía, ¿qué diferencia haría eso? El Rex dice que se compadece de él, pero que no se da cuenta que la esperanza que le queda son parásitos, que lo comerán hasta que mueran, desapareciendo después de decirlo. Zeke, con una mirada de derrota, empieza a caminar hasta sumergirse en el mar. Él empieza a cuestionarse qué pasaría si se ahogara ahora mismo, poniéndole fin a su miseria, quizás sería doloroso al comienzo, pero después sería alimento de los reptiles marinos, y una vez terminado el trabajo, sus huesos caerían al fondo del océano y nadie sabría que él estuvo ahí, y quizás, sería posible para él empezar todo de nuevo. Un reptil marino salta del agua, asustándolo, por lo que esas ideas se desvanecen. Más tarde Zeke se dice que es patético, ya que no es capaz de terminar las cosas, sobre cómo tiene sus días contados, y que nadie va a venir por él, y aún sabiendo eso, él tiene miedo a morir, lo cual solo lo desconcierta más. Después de la tormenta, Zeke despierta, pero para su sorpresa, en la costa apareció un pequeño T-Rex, el cual se levanta y le pregunta quién es él, acabando el primer capítulo. Vayamos directamente con el segundo capítulo y más tarde haremos el análisis de ambos capítulos. El segundo capítulo empieza justo donde termina el primero, el pequeño Rex le pregunta a Zeke en dónde está, y cómo se llama, Zeke se pregunta cómo es que ese pequeño terminó en la isla, a la par que es visible cómo se ve nervioso al hablar con otro dinosaurio después de años. Tras calmarse un poco, Zeke se presenta con el pequeño, el cual se presenta como Nova, este le hace preguntas acerca del lugar, pero Zeke le propone que primero le cuente sobre él, y luego le responderá sus dudas, a lo que Nova acepta. Zeke piensa acerca de cómo Nova no parece estar asustado de él, o en el lugar en donde están, aunque quizás es aún muy pequeño para pensar en esas cosas. Zeke le pregunta a Nova si tiene familia, a lo que este se pone algo mal. Zeke piensa que quizás no tuvo que preguntar, pero Nova le responde que, él tenía una familia pero de repente ya no tenía una. Luego volvió a tener una familia, pero ellos fueron arrastrados por el agua, y cuando abrió los ojos él ya estaba ahí, con Zeke viéndolo. Zeke le responde que así fue como él llegó aquí también, siguieron caminando un rato, y Nova ahora quería saber más de Zeke, pero él se detiene y le muestra algo, habían llegado al mismo lugar en donde estaban antes. Nova parece sorprendido, y respirando hondo Zeke se prepara para decirle la verdad a Nova. Zeke le pregunta a Nova si sabe lo que es una isla, y este le responde que no. Zeke le explica que ese es el lugar en donde están ahora, en una isla, una pequeña y aburrida isla, no hay otros dinosaurios vivos excepto ellos dos, y la única ocasión en la que verán a otro dinosaurio, será cuando estén muertos y arrastrados hacia la orilla, por lo que su única compañía serán los pterosaurios. Zeke también le cuenta que no hay suficiente agua, no hay ríos ni grandes masas de agua, solo un pequeño estanque, que deben cuidar ya que en cualquier momento puede agotarse, y para colmo, en ese lugar hay tormentas de todo tipo, grandes y pequeñas. Este lugar está maldito, y Zeke se ha estado pudriendo las últimas 2 décadas, sin salida alguna, finalizando con que al final, los dos ahora comparten el mismo destino, los dos morirán ahí, y ese será su final.
Nova se queda callado, y Zeke se queda pensando cómo es irónico que ayer pidió que otro de su misma especie termine ahí, pero en vez de sentirse bien se siente atónito, su deseo se cumplió, pero ahora la misma maldición cayó sobre Nova. Zeke no se siente bien por decirle esas cosas a Nova, pero prefirió hacerlo antes que darle falsas esperanzas. Él ya es un viejo Rex y espera que cuanto antes acepte su nueva realidad será mejor. Eso es todo. Zeke no entendía el porqué de esa pregunta, le dice que eso es todo y contra todo pronóstico. Nova dice que eso es increíble, cosa que deja a Zeke sin palabras. Este le pregunta si escuchó algo de lo que dijo y Nova dice que sí, y aclara que al menos para él, no tener a nadie más que ellos dos y un par de aves, le parece una situación de vida ideal para él. Zeke le dice que nada ahí está bien, no hay familia, ni comida ni absolutamente nada, a lo que Nova responde que es por eso mismo, así los malos que mataron a su mamá y hermanos tampoco están ahí, cosa que deja impresiona a Zeke. Zeke le dice que eso es solo una parte del problema, no se trata de la seguridad, se trata de cómo estará atrapado ahí, para siempre por el resto de su vida, pero Nova dice que eso no es cierto. Zeke le pregunta si sabe cómo salir de la isla. Nova dice que aún no lo sabe pero pronto lo sabrá, ya que como su padre se lo dijo, no importa lo difícil que pueda parecer una situación, mientras no pierdas la esperanza, tienes la garantía de encontrar una solución, no puedes rendirte ahora porque no sabes la respuesta al problema en este momento. Zeke se impresiona al ver la esperanza de Nova, ya que es una palabra que no ha oído en años, y le impresiona ver a alguien tan optimista. Aún así, Zeke le deja en claro que no hay salida de ese lugar y no quiere que Nova caiga en la desesperación o lo que venga más adelante en el camino, por lo que ahora todo lo que le queda por compartir con Nova es cómo sobrevivir en esa isla. Y es así como, de una manera extraña, Zeke consiguió un nuevo compañero en esa isla, un compañero joven, muy peculiar y muy optimista, y sin saber lo que depara el futuro, acabando así el segundo capítulo. Ok, como ya había dicho antes, esta serie tiene muchos más capítulos y como ni cagando los cuento todos, es que decidí solo enfocarme en los dos primeros, por lo que una vez ya contados, vayamos a hablar de cómo estuvieron. Para empezar, algo que sin duda me agrada de esta historia, es el estilo de arte que maneja, los dibujos están muy bien trabajados y los dinosaurios logran verse bien, a la par que son muy expresivos para lo que son, sin llegar a exagerar demasiado o deformarlos mucho, sin contar que sí hay momentos chistosos con los dibujos. Pero en donde más se luce es en su protagonista. Zeke es un protagonista que se rindió tras varios intentos de salir de ahí, perdiendo absolutamente toda esperanza, y no solo eso, vemos su soledad y su desesperación. Los animales en general son seres sociables que necesitan a otros para compartir pensamientos, emociones o experiencias, y si esto falta, la mente empieza a sufrir, por lo que verlo llegar a este extremo solo muestra lo mal que está su salud mental, ya que el aislamiento puede llevar a la depresión, la ansiedad o en casos muy avanzados, perder el sentido de la realidad. Es por eso que se inventa un amigo en Wilson, y por eso le habla, sabe que no le responderá, pero hablarle a algo le da esa sensación de normalidad, cosa que lo ayuda a sobrellevar su soledad extrema. Esto es algo que pasa en casos de soledad extrema, la mente busca hacer esto para no colapsar, pero nada puede reemplazar la conexión con otro ser vivo. Pero la escena que se roba todo es cuando alucina con el esqueleto del Rex, que, a juzgar por todo lo que le dice, esto parece ser más una exteriorización de la voz interior de Zeke, una proyección de sí mismo, sobre lo que piensa, acerca de cómo ya no tiene esperanza, incluso si logrará salir de esa isla. Al final todos estos pensamientos lo lleva a plantearse ponerle fin a todo esto, pero no lo hace, él no tiene control de nada ahí, ni siquiera en la forma en la que va a morir. Pero de cierta forma, todo parece cambiar con la llegada de Nova. Si bien Zeke desde el inicio le aconseja rendirse, Nova no lo acepta, diciendo cómo estar ahí es increíble y que puede vivir ahí, siendo curiosamente la misma forma en la que pensaba Zeke hace años. Nova no solo es ingenuo, sino que le trae a Zeke algo que ha perdido hace años, la esperanza. Por más tonto que suene, las palabras de Nova le traen esa sensación que hace años Zeke perdió, y aunque este trata de ser realista acerca de la situación, Nova está convencido de que hay una salida, por lo que ahora solo les queda intentarlo. Les recomiendo mucho ver este cómic, aunque como está en inglés seguramente tendrán que usar el traductor al lado para leerlo, pero si lo hacen al menos no se arrepentirán.
La verdad fue interesante ver este cómic, es algo muy entretenido y me alegra ver cómo pueden salir proyectos interesantes sobre dinosaurios sin necesidad de ser algo de ciencia ficción. Sin nada más que comentar, me paso a retirarme por esta ocasión, nos estaremos viendo para la próxima y recuerde apoyar el vídeo y el canal, nos vemos para la próxima, chao.